Amén, gloria a Dios. Vamos a estar pasando a la palabra, amén. A la palabra que trae el Señor Jesucristo para nuestras vidas el día de hoy, amén. A la palabra que trae para mi vida el Señor Jesucristo, primeramente, y para su pueblo y para aquellos que estén escuchando, amén, la palabra. Amén, gloria a Dios. Que también pueda estar haciendo cabida en su corazón, en su mente, allí en su hogar, amén. Amén. Y que sea obrando el Señor Jesucristo, tocando sus corazones necesitados, quizás aquellos corazones que se han vuelto atrás, amén. Que sea tocándolo el Señor Jesucristo para que puedan volver a los pies de Cristo, porque solamente Él es el dador de la vida, amén. Él es el blanco perfecto, es el camino, amén. El camino que debemos de seguir, amén. Como así también que sea orando en aquellas almas que quizás no lo conocen, pero el Señor Jesucristo está llamando. Está llamando a través quizás de una predicación, a través de una alabanza, a través de un vecino que le ha hablado. De esa manera llama el Señor Jesucristo a los caminos de Él, amén. Como lo llamó a nosotros, amén. Gloria a Dios, vamos a estar pasando a la palabra, amén, que se encuentra en Marcos 5, amén. Marcos 5, versículo 21. Lleva como título La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Marcos 5, 21, amén. Amén. Dios. Le vamos a estar dando lectura del versículo 21 al 30, amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. Glorifiquemos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar sus asientos. La gloria sea para el Señor Jesucristo, amén. La gloria sea para Dios. Amén. Lo dice la hija de Jairo, amén. Y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero mi persona se enfocó en Jairo, en aquel varón y la situación que estaba pasando
aquel varón, amén. Santo eres Jesucristo. De lo que fuimos leyendo y lo vamos a exhortar con la ayuda del Señor Jesucristo, amén. Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, Amén. y él estaba junto al mar. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Amén. 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 Nos habla de un varón así que, llamado Jairo, amén, que dice que era de la sinagoga, que era uno de los principales, amén. Amén. Dios. Y como hemos visto, como podíamos ver las veces pasadas que también se predicó del ciego que recibió la vista, amén. 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 Y dice su palabra que allí los fariseos lo llevaron a este ciego y le preguntaron que cómo había recobrado la vista. Y él le decía que un hombre llamado Jesús le había dicho que se vaya a lavar. Gloria a Dios. Y él hizo caso, se lavó y recibió la vista. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que aquellas personas no creyeron. Amén. Y que decían que como un hombre pecador iba a hacer sanidades y milagros, amén. Santo eres Jesucristo. Y podemos ver que Jairo también era un principal de la sinagoga, amén. Amén. O sea que pudo haber sido también de este grupo de gente, amén, que no creía que Yahshua HaMashiach, que Yahshua era el Mesías, que el Señor Jesucristo era el Mesías. Amén. Porque ellos esperaban al Mesías de diferente manera. Amén. Amén. Pensaban que iba a venir alguien con poder grande, que quizá iba a andar en un caballo grande haciendo justicia. Dios. El poder estaba en el Hijo del Hombre, pero Él se hizo humilde, amén. Amén. Él dice que montó un burrito, amén. Y ellos esperaban un rey, esperaban a alguien que montara un caballo grande y que impartiera justicia, pero de otra forma, amén. 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 Y allí nos dice que él era un principado, o sea que era alguien conocido, alguien reconocido, amén. Y quizá este varón tampoco creía en el Señor Jesucristo. Alabado eres Jesús. Quizá este varón, porque sabemos que los fariseos, todas aquellas personas estudiaban lo que era la palabra, pero ellos no aceptaban que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Amén. 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 Y quizá este varón tampoco lo aceptaba y oraba, pero no le oraba al Señor Jesucristo, amén, creyendo que estaba en lo correcto. No era así. Amén. Y me ponía a pensar en esta situación como padre y enfermando su niña. Santo eres Jesucristo. La palabra de Dios nos lo dice si su hija enfermó de un día para el otro, o quizá hacía ya meses que había enfermado y esto se fue agravando. No lo sabemos, Mi Dios. pero piensa mi persona que este varón ha orado, pero ha orado a su manera y no ha orado ante el Señor Jesucristo. Su palabra dice que debemos aceptarlo al Señor Jesucristo como único Rey y Salvador, Mi Dios. porque Él entregó la vida allí en la cruz del Calvario, amén. Amén.
Y pienso que quizá este varón ha llegado a la conclusión ya cuando vio a su hija en mal estado, porque dice que su hija estaba agonizando, dice, amén, estaba muy enferma ya. Amén. Mi Dios. Tomó la decisión de ir a buscar al Señor Jesucristo. Amén. Y muchas veces el Señor Jesucristo habla, porque me imagino que este varón, si fue a buscarlo a Cristo, debe haber sido porque escuchó de todo lo que hacía el Señor Jesucristo. Amén. Mi Dios. De lo que está escrito ahora en la palabra, pero en aquel momento seguramente aquel varón escuchaba la sanidad de los prodigios, cómo él iba al necesitado, Amén. cómo él hablaba de que él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, dice su palabra. Amén. Y todo aquello, me imagino que aquel varón lo debe haber escuchado. Mi Dios. Amén. Pero pensando que hacía lo correcto, pensando que estaba buscando a Dios correctamente, era un principal en la sinagoga. Amén. Mi Dios. Y así muchas veces está el mundo confundido, creyendo que está buscando a Dios, pero su palabra realmente dice cómo buscarlo a Dios. Amén. Dice su palabra que es uno, Amén. que es el Señor Jesucristo, que a la misma vez es el Padre, amén, Dios. y que es el Espíritu Santo. Amén. Pero no habla de nadie más. Alabado Dios. Quizá aquí en el mundo han habido personas que han tratado de hacer las cosas bien, pero no por eso se le puede dar un lugar al lado de Dios, porque Dios hay uno. Amén. Que fue el que envió a su Hijo unigénito, Mi Dios. el Señor Jesucristo, y que fue el que dejó al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que los tres son uno. Amén. 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 Mi Dios. Y aquel varón quizá oraba, pero no estaba en lo correcto, no estaba buscando correctamente a Dios, no estaba buscando al Mesías que había sido enviado en aquel momento allí a Israel. Pero le acontece algo y este varón sabía dónde ir. Amén. Mi Dios. Sabía dónde ir porque quizá lo que él había intentado hacer, quizá él había estado orando, clamando, Amén. pero lo había hecho de una forma incorrecta. Por eso no llegaba la sanidad a su hija. Y dice que fue a buscar allí. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Se postró a los pies del Señor Jesucristo, Mi Dios. como nosotros lo hemos postrado a los pies del Señor Jesucristo, porque lo hemos reconocido como el único Rey y Salvador. Tú eres Jesús. Su palabra dice que Él es nuestro Salvador, Amén. que Él se entregó allí en la cruz del Calvario para darnos esa vida eterna. Amén. Allí llegó este padre necesitado, este padre con un problema, Amén. desahuciado, amén. Y dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Gloria a Dios. Lo reconoció de que solamente
Cristo era el que podía hacer la obra. Amén. Y eso es lo que hace falta. Reconocer que Cristo es el que hace la obra. Amén. Nosotros no hacemos la obra, nosotros venimos a glorificar el nombre de Dios. Amén. Su palabra dice que siervos inútiles somos. Amén. Todo lo que hacemos es porque somos instrumentos en sus manos. Amén. El que da la sanidad, el que restaura, el que liberta, es nuestro Cristo. Amén. Amén. Es el Señor Jesucristo. Es el Padre, el Hijo y es el Espíritu Santo. Que toda honra y gloria sea para Él. Amén. Amén. Y dice que se postró y le rogó. Aleluya. Y el Señor Jesucristo, sabiendo quién era esta persona, Amén. porque Él lo conocía todo, amén, Amén. le dijo, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice, fue pues con él. Amén. El Señor Jesucristo aceptó a ir con él. Amén. Amén. Pero dice que le seguía una gran multitud y le apretaban. Muchas veces el Señor Jesucristo quiere obrar cuando la persona se entrega a Él. Pero nosotros como carne y materia queremos muchas veces que las cosas se hagan a nuestra manera. Amén. Amén. Y a nuestra manera es rápido, es ya, es enseguida. Amén. Y si fuera posible para muchos que sea hasta antes de llegar a la iglesia. Pero cuando Dios determina algo es para enseñar, es para exhortar, es para edificar a la persona. Para saber que no es con nuestra propia fuerza y no es como nosotros queremos. Amén. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo mejor para el Hijo de Dios. Amén. Y aquel hombre fue y le rogó, y el Señor Jesucristo aceptó. Pero empezó a pasar algo. Dice que aceptó y que empezaron a caminar. Y dice que la gente, la multitud, le apretaba. Allí en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos Amén. y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud Amén. y tocó su manto. Amén. Amén. O sea que fue Jairo, le pidió al Señor Jesucristo y empezaron a caminar porque su niña estaba agonizando. Pero en medio que ellos iban caminando, una mujer dice que toca al Señor Jesucristo. Pero esa mujer estaba con flujo de sangre. Amén. Y habían leyes en el pueblo judío que no estaba permitido que cuando la mujer esté con flujo de sangre no se podía arrimar a la gente porque era inmunda, dice. Amén. Tenía que dar voces diciendo que era alguien inmunda para que abran paso y para que no la toquen. Pero aquella mujer también sin esperanza, porque si hacía aquello, si tocaba a alguien, corría el riesgo también de morir apiedrada.
Amén. Pero aquella mujer no vio eso, sino que vio la oportunidad de acercarse al Señor Jesucristo. Vio la oportunidad que iba pasando y que ella, tan solo si tocara el manto, dice, del Señor Jesucristo, seré sana. Amén. Y dice que se acercó entre medio de la multitud. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aquella mujer había recibido la sanidad y lo sintió de inmediato en su cuerpo. Amén. Y dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. Entonces en aquel momento todos pararon de caminar, hermano. Ya no avanzaban hacia la hija de Jairo, sino que estaban viendo quién era que le había tocado el manto al Señor Jesucristo, porque él mismo había sentido que poder había salido de él. Y es algo hermoso, amén. Pero me imagino a Jairo y me imaginaba como cuando muchas veces, o como cuando la persona ha tenido que ir al médico, a la guardia, amén, y ha entrado y se ha anunciado, pero no lo atienden. Me imagino a Jairo de aquel modo, que él fue, se anunció, pero resulta que pasa algo y ahora ya era esta mujer quienes estaban buscando a ver qué era lo que había pasado y se detuvo todo ahí. Y es como cuando la persona va a la clínica porque mira hacia los costados, quizá no hay nadie esperando, pero no ve que detrás de las puertas hay más pacientes y que se está haciendo el trabajo. Pero empieza a pensar en él diciendo, estoy acá y nadie viene. Me imagino aquel varón con la desesperación que primeramente debe haber salido a buscar al Señor Jesucristo. Me imagino que no debe haber salido a buscarlo caminando, sino quizá debe haber llegado corriendo buscándolo. Y luego que le dice y puede hablar con el Señor Jesucristo y le dice, ven para mi casa, que sé que si vas a mi casa mi hija sanará. Y en la mitad del camino pasa que una mujer toca el manto y es sanada, pero están buscando quién fue que tocó el manto porque todavía no lo saben. Y aquel padre esperando porque su hija se muere. Amén. ¿Cómo debe haber estado aquel varón? ¿Cómo debe haber estado en su corazón, en su mente cuando pasó todo aquello? Mirando quizá la situación y quizá con ganas de decirle, vamos, no importa quién te tocó.
sigamos. Pero el Señor Jesucristo dice que habla con aquella mujer. Amén. Dice que sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Santo, bien. Pero dice que el Señor Jesucristo miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Amén. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Dice que le dijo toda la verdad. Amén. Y el Señor Jesucristo, en su inmenso amor, no importando las leyes humanas, ¿ven? Amén. Le dijo, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. 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 Gloria a Dios. Y Jairo en ese momento se debe haber puesto contento porque seguía en rumbo hacia su casa. Amén. Ya había pasado todo y él también había visto que el Señor Jesucristo, aún sin ver a aquella varona, sino que aquella varona dice que vino por detrás del Señor Jesucristo y tocó su manto y fue sana. Gloria a Dios. Viendo aquello y ya pasando todo esto, debe haber dicho, bueno, ahora sí vamos para mi casa. Gloria a Dios. Si hizo este milagro conmigo, seguramente lo puede hacer con mi hija. Amén. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué lo molestas al maestro? A mitad del camino, ya cuando él se había rendido, se había entregado y había confiado, Amén. acontece que muere. Y encima le dice, ya está, no molestes al maestro. Como queriéndole decir, ya no hay solución para ti, ya está. Lo que aconteció, ese problema tan grande, no tiene solución. Ese problema tan grande que tiene, no tiene solución. En el 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, luego que oyó lo que le habían dicho a Jairo, Jairo, no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Dice que se acercó el Señor Jesucristo y le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo Amén. y Juan, hermano de Jacobo. Amén. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Amén. O sea que le habló a aquella persona diciendo, no temas. Pero aquella persona tuvo que confiar de igual manera en el Señor Jesucristo y seguir avanzando porque aún faltaba para llegar hasta donde estaba su hija. Amén. Amén.
No dice que se quedó ahí o que le dijo, no, hasta acá nomás llego. Sino que aquella persona perseveró y siguió adelante. Amén. Y siguió con el Señor Jesucristo hasta donde estaba su hija. Amén. Y escuchando esas palabras que le había dicho el Señor Jesucristo, diciéndole, no temas, Aleluya. cree, Gloria a Dios. cree solamente. Amén. Gloria a Dios. Y dice que llegaron a su casa y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Amén. Amén. Porque se tenía por costumbre que cuando moría alguien, se le pagaban a aquellos que tocaban flauta o a aquellos que lloraban. Amén. Y ya había gente llorando ahí adentro por la niña. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo a aquel hogar, habló a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Sí, mi Dios. La niña no está muerta, Alabado es. sino duerme. Aleluya. Pero dice que aquellas personas se burlaban de él. Amén. Mas él, echando fuera Amén. a todos, Sí, mi Dios. tomó al padre y a la madre. Amén. Así es muchas veces en nuestra vida, así es en el que está atravesando Aleluya. ciertos problemas. Hay que sacar las cosas que impiden Sí, mi Dios. que llegue la bendición. Amén. Aquello que quiere turbar, como cuando le dicen a Jairo, Jairo, no hay nada más que hacer, tu hija ha muerto. Ese problema no tiene solución. Ayúdanos, Cristo. Y muchas veces en la vida del cristiano, en ciertas situaciones, en ciertas pruebas, parece que no hay una salida. Amén. Parece que ese problema no tiene solución, o que ese desierto no se puede pasar, que no llega al final de ese desierto para poder terminar con eso y salir victorioso. Alabado es. Pero ahí está el Señor Jesucristo diciendo, cree solamente, Amén. porque Él está ahí. Él está al lado Amén. para guiar. Alabado es. Y dice que llegó allí a la casa y le dijo a todos que se vayan fuera, solamente dejó a los padres y a 2 de sus discípulos que iban con él. Así muchas veces nosotros tenemos que sacar Amén. esos pensamientos que nosotros mismos nos ponemos Amén. de negatividad, Amén. de no poder. Esos pensamientos quizás de tristeza, de angustia, Amén. de amargura. Amén. Esos pensamientos quizás de turbación Amén. o de que aquella persona que está enferma no va a ser sanada. Pero no es con nuestra fuerza. Amén. Porque si fuera con nuestra fuerza o porque nosotros lo queremos hacer, sí que no se podría hacer. Pero cuando está el Señor Jesucristo, Él lo puede hacer. Oh, aleluya. Alabado es. Había sanado ya a la mujer Amén. que solamente lo había tocado. Amén. Y Jairo estuvo ahí para verlo. Amén. Ahora dependía de él de creer. Muchas veces nosotros, antes de llegar a los caminos de Dios, vimos
lo que el Señor Jesucristo hizo en alguno de sus hijos. Que nosotros podamos también reflejar eso y que la gente pueda ver lo que ha hecho el Señor Jesucristo en nosotros, para que puedan creer también. Pero dice que entraron allí a la habitación solamente el padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y dice que tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi. Oh, aleluya. Talita Cumi le dijo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aquella niña que decían que había muerto, Amén. pero que para el Señor Jesucristo no había nada imposible. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Y allí con su inmenso amor, le agarró de la mano aquella niña Amén. y le dijo: Talita Cumi, niña, a ti te digo, Amén. Gloria a Dios. levántate. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy nos dice: Oh, aleluya. levántate. Amén. Gloria a Dios. Levántate, nos dice en el día de hoy. Gloria a tu nombre. No es con nuestra fuerza, hermano. Amén. Levántate. Amén. Gloria a Dios. Nos habla como pueblo, nos habla personalmente. Habla a aquellas almas que están escuchando. Amén. Es con el Espíritu Santo que los tenemos que levantar. Gloria a Dios. Levántate. Oh, gloria a tu nombre. ¿Y sabe qué, hermano? Y luego la niña se levantó Gloria a Dios. y andaba, pues tenía 12 años. Amén. Dice que se levantó y empezó a andar. Gloria a Dios. Y se espantaron grandemente. O sea, tuvieron gran asombro por aquellos que habían visto. Amén. Que hoy podamos ver nosotros, en nuestro hermano, en nosotros mismos, que lo hemos levantado a través de la presencia del Señor Jesucristo, buscando de Él como pueblo. Amén. Que no nos quedemos a la mitad del camino, Amén. sino que sigamos, que perseveremos. Porque cuando llegó allí el Señor Jesucristo al lugar que tenía que llegar, Él hizo la obra. Amén. Y aquella niña se levantó. Y dice que luego que se levantó y anduvo para todos lados, Él les mandó mucho, que nadie supiese, y le dijo que se le diera de comer. Amén. Le dijo que se le diera de comer. Aleluya. Amén. Espiritualmente, cuando la persona se levanta a través del Espíritu Santo, levántate. Amén. Gloria a Dios. Para que no vuelva a caer, esa persona debe de comer ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que es la oración, que es estar en comunión con el Señor Jesucristo, y que Él sea ayudándonos primeramente para levantarnos Amén. y para que tengamos ese alimento, que lo podamos tener cada día presente, porque el alimento está. Depende de nosotros que los alimentemos de la palabra, que los alimentemos en la alabanza que hemos cantado, que los alimentemos en la oración, Amén. en la adoración, amén, que Él sea llenándolo, que Él sea guiándolo y dirigiéndolo. Y como dijo el Señor Jesucristo, Talita Cumi, levántate, levántate con el poder del Señor Jesucristo, amén. Que toda honra y gloria sea para Dios, amén. Hasta aquí es la palabra que haya hecho cabida en su corazón,
en la vida de los niños también, que la puedan atesorar en su corazón, en la vida de aquellas almas que están escuchando, porque Dios lo ha querido así, que sea orando en su corazón, que sea llegando a aquellas almas, Amén. que sea el Espíritu Santo obrando, tocándolos para que puedan convertirse, para que puedan perseverar, para que no se queden a mitad del camino, sino que puedan seguir. Porque la ayuda viene de lo alto, viene de Dios. Y Él es el que levanta. Amén. Amén. Hasta aquí en la palabra del Señor Jesucristo, que sea de bendición para nuestras vidas, iglesia. Amén. Amén. Los